Santander en Colombia y desde julio del 2009 es profesor en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fundó y edita la Revista Internacional de Fenomenología y Hermenéutica, ALEA por sus siglas. Es autor del libro Phänomenologie der Möglichkeit, Grundzüge der Philosophie Heideggers, 1919-1923, del año 2008, y editor de Entre Fenomenología y Hermenéutica, Franco-Wolfing Memoriam, del año 2011, así como diversos artículos, capítulos de libros y entradas de diccionario en varios idiomas. Es miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos. O sea, lo que tenemos aquí es una eminencia en estudios filosóficos contemporáneos, ¿verdad? Tiene a su cargo el doctorado en la Universidad de Chile, ¿verdad? De Pontificia Universidad Católica. Y como les adelanté, compañeros, vamos a tener la oportunidad de que él nos hable de la vigencia de la reforma universitaria de la Argentina, que se dio en la Argentina. Bueno, sin más preámbulo, solamente quería decir que el distinguido invitado se dirigirá a ustedes por una hora y luego haremos un espacio para que ustedes, quizá una media hora, tal vez un poco más, puedan participar y dialogar con el profesor acá invitado. Muy bien, adelante, es suyo del público, lo escuchamos con toda atención. Bueno, ¿se escucha? ¿Está entendido? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Voy a estar sentado básicamente porque como es un poco largo y yo vengo medio agotado del viaje, temo que al rato estaría ya medio desfallecido. Y en eso venía pensando cuando me acercaba aquí, que se dan varias condiciones algo adversas para esta charla, que voy a intentar paliar. Por de pronto, la hora de la siesta, ¿verdad? Que yo mismo siento. Y luego algunas todavía quizá más peligrosas, a saber, vamos a hablar de una reforma universitaria que de alguna manera tiene un marcadísimo sello latinoamericano y que se presenta como un intento de acabar con las estructuras coloniales todavía vigentes, digamos, en la sociedad cordobesa, pero no solo en ella, ¿verdad? Y lo va a hacer nada menos que un español esto, ¿no? Esto es un poco terrible, un poco, digamos, paradójico. Todavía un español encima que trabaja en Chile, paradigma neoliberal por antonomasia, y que encima trabaja en una universidad pontificia. Esto es terrible. Esto sí que es terrible ya de todo. Y por si fuera poco, va a tener que hacer una parte de historia, siendo yo filósofo, como, bueno, he estudiado filosofía, ni siquiera que sea filósofo, pero me he dedicado a la filosofía, teniendo aquí historiadores y encima incluso argentinos delante, en fin, están todas las condiciones para que esto sea un desastre, la crónica de una muerte anunciada, pero yo creo que lo que quiero conversar con ustedes hoy tiene que ver con problemas y desafíos que tienen un carácter global, ¿verdad? Y que afectan, por cierto, no solo a la universidad, sino a muchísimos más ámbitos, pero desde luego a la educación pública e incluso en general a las humanidades, ¿no? Que son varias de las carreras que cursamos los que estamos aquí. Así que creo que por ese lado podré hacer algunas reflexiones, espero que ojalá tengan alguna validez para ustedes o algún interés por lo menos y que podamos conversar después. Empiezo desde luego agradeciendo la invitación, particularmente a Eva Antonio Araya Vega, ¿verdad?, que ha sido muy amable en todo este tiempo, que ha sido la persona que ha estado a cargo de la gestión de esta invitación y de verdad estoy muy agradecido, estoy muy contento de estar aquí, es la primera vez que conozco su hermoso país, cada día lo encuentro más hermoso, así que estoy muy feliz de estar aquí, de verdad. También al colega y amigo Javier Rodríguez Sancho, ¿verdad?, profesor de esta sede, historiador, por su acogida, por su generosidad enorme, que me demuestra las virtudes del pueblo
pico, por lo menos en él y en todos los que he conocido hasta ahora me parecen excelentes. Si uno viene de un país como Chile tan marcado por eso de lo que vamos a hablar hoy, ese contraste es bastante fuerte, ¿no? Entre una personalidad lamentablemente a menudo marcada por el individualismo y el interés individual, digamos, a toda ultranza, con el contraste acá donde veo, por de pronto ya incluso otro ritmo, otra generosidad, otra forma de estar. Y desde luego en general a la Universidad de Costa Rica y en particular a su sede Occidente en la que nos encontramos hoy. En la persona de Francisco Rodríguez, su director, ¿verdad?, que este ausente ha estado también detrás de este evento y de esta invitación. Bien, dicho esto, voy a empezar dando algunos datos históricos. Insisto, ténganme cierta benevolencia, que no soy historiador, pero algo estudiado, para después hacer una reflexión que tenga que ver más bien con la vigencia o no, los desafíos, digamos, que tiene la universidad actual, y yo diría incluso la sociedad actual, a la luz de los principios de los reformistas de Córdoba. El 15 de junio se suele tomar como fecha emblemática, ¿verdad? Y el 21 de junio, como ya nos ha dicho el colega, fue cuando se firmó, se publicó el manifiesto liminar, porque los estudiantes de la Universidad de Córdoba irrumpieron en la universidad para impedir que se consumara la elección del rector y declararon una segunda huelga general. Después les diré algunas cosas que van a contextualizar esto. Entonces estamos en esas fechas. Ellos evidentemente lo pensaron que ahora habría mundial, ¿verdad? Así que hicieron la reforma cuando la hicieron. Pero después llegaron los mundiales y eso hace que muchos estén seguramente pensando en los resultados de los partidos y demás. Bien, les voy a dar algunos antecedentes históricos. Los jesuitas dividieron lo que era el enorme virreinato del Perú, que en ese momento abarcaba casi toda América del Sur, exceptuando Venezuela y algunas partes de Brasil. Recuerden que los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata se crearon en el siglo XVIII, ¿verdad? Entonces lo dividen, como suelen hacer las órdenes, en provincias, ese virreinato del Perú, y una de las provincias era la de Paraguay, cuyo centro era justamente Córdoba. Entonces la Universidad de Córdoba es fundada por este motivo, y fue fundada por jesuitas, como digo, primero como Collegium Maximum en 1610, y ahí empieza a ofrecer estudios superiores en 1613, y por eso esa es la fecha que se considera como de la fundación de la universidad, si bien no pudo ofrecer títulos propiamente hasta 1622, y esto es así porque tenía que recibir la autorización tanto del Papa como del Rey. El Papa Gregorio V se lo autoriza en 1621 y el Rey Felipe IV de España lo ratifica. Por eso a partir del 22 pueden empezar a otorgar títulos. Como ven, entonces, tenemos que son las universidades que dependen, son pontificias en el sentido, dependen del Vaticano, del Papado y también del Rey. Veremos esto porque esto es importante para las reivindicaciones que hacen justamente los reformistas. Es la universidad más antigua de Argentina y una de las más antiguas de América Latina, en un contexto en el que, como digo, todas eran universidades reales y o pontificias. Y luego la mayoría de ellas pasaron a volverse universidades autónomas y nacionales desde finales del siglo XIX. En el caso de la Universidad de Córdoba, ella se vuelve universidad provincial en 1820 y después nacional ya en 1854. Es la segunda fundada, después de la de San Marcos de Lima, que funciona sin interrupción, desde su fundación hasta el día de hoy. Como sucede con la mayoría de estas universidades fundadas por órdenes religiosas durante el Imperio Español, al principio solo ofreció estudios de teología y filosofía, puesto que estaba pensada ante todo para formar a los religiosos de la misma orden jesuita que la habían formado, que habían creado la universidad. Sin embargo, en 1767, Carlos III expulsó a los jesuitas, siguiendo el ejemplo de los portugueses y los franceses, ¿verdad?, de todos los territorios españoles, y por ende también de los territorios de esta parte del mundo, y se incautó su patrimonio, por lo que la Universidad de Córdoba pasó a manos de la Orden Franciscana. En 1791, el virrey de La Plata, ahí ya había virreinado de La Plata, decidió que se introdujeran también los estudios de Derecho. O sea, tenemos teología, filosofía y a partir de 1791 Derecho. A partir de 1808, solo a partir de 1808, se introducen estudios en algunas ramas de la matemática. Consideren el desarrollo que tiene la matemática desde el siglo XVI-XVII, ¿no? Solo hasta 1808 empiezan a introducirse algunas ramas de la matemática. Y después de la independencia,
Como digo, la universidad pasó a ser nacional en 1854 y 10 años más tarde se eliminaron justamente los estudios teológicos, que era lo que había sido su primera razón de ser. En 1879 la universidad se estructura en 4 facultades: Ciencias Físicas y Matemáticas, por un lado, Ciencias Médicas, Derecho y Ciencias Sociales, y por último, Filosofía y Humanidades. Un dato importante, sobre todo en los tiempos actuales: en 1884 egresa por primera vez una mujer de la Universidad Nacional de Córdoba, pero hay que esperar hasta 1922, es decir, ya después de la Reforma de Córdoba, para que una mujer se doctorase por esa universidad. Bien, esto para ver el contexto histórico. Ahora, el contexto más concreto de la Reforma de Córdoba. La universidad que hereda de los reformistas de 1918 tenía únicamente unos 1.500 estudiantes y se caracteriza por una serie de rasgos que los propios reformistas no dudaron en considerar como viejos resabios de la colonia. En concreto, se acusaba a la universidad de seguir siendo clerical, clasista, racista y nepotista, amén de no darle suficiente importancia y estar muy desactualizada en la investigación en ciencias naturales. El trasfondo de esta disputa se halla en la incesante lucha entre sectores conservadores, católicos y de clase alta con sectores de clase media, liberales y progresistas, cercanos ideológicamente a algunos aspectos del socialismo y del anarquismo. Las autoridades y buena parte del profesorado de la universidad procedían de un mundo católico conservador, por más que la universidad fuera nacional desde hacía más de 50 años. Es decir, ya era una universidad que ya no era pontificia, ni estaba marcada por el poder eclesiástico, ni siquiera los jesuitas se supone que tenían un poder real, pero de facto así era todavía. 50 años después, y muchos después de la expulsión de los jesuitas, seguía habiendo un poder fáctico real. Las autoridades universitarias se elegían en ese momento mediante un sistema cerrado, a saber, eran las academias integradas por miembros vitalicios, que estaban toda la vida en el cargo, quienes elegían dichas autoridades. De esta forma, dominaba en la universidad una cierta clase social, con ínfulas aristocráticas y muy ligada a la Iglesia Católica. Esto daba lugar a una universidad nepotista, digo, ¿no?, donde finalmente se metían entre ellos, en los que los profesores eran contratados sin concurso y por contactos o afinidad ideológica, una universidad cerrada en sí misma, poco proclive a modernizarse y actualizarse, y por ende mediocre en lo académico y lo científico. Esas son las características que suelen tener las universidades como las que he descrito. No es difícil reconocer, incluso en nuestros días, esa pulsión autoritaria de un profesorado mediocre y autocomplacido que no desea ser puesto a prueba y se refugia en una distancia jerárquica con respecto a los estudiantes. Un profesorado que trabaja con materiales trasnochados, culpa a los estudiantes de la mediocridad de sus propias clases y teme cualquier reivindicación estudiantil. Estoy pensando en colegas míos, de hecho, ¿no? En efecto, las preocupaciones y la causa del movimiento reformista no son en absoluto históricas en el sentido de pasadas, sino que apuntan a aspectos de la vida universitaria y del rol general de la universidad en la sociedad que exigen una reconsideración constante. De ahí la actualidad de este tema, ¿verdad? Y lo conveniente de este coloquio. De hecho, la mezcla de elementos combatidos por los reformistas, a saber, una clase alta cerrada en sí misma a modo de casta, clericalismo, racismo, conservadurismo jerárquico y distanciado de las necesidades de la sociedad, y especialmente de sus capas más desfavorecidas, que ve con malos ojos toda concepción social de la universidad y apuesta por un elitismo en lo político y en lo académico. Estas características, digo, han sido propias de nuestros países y se mantienen vivas en no pocos de ellos, sin ir más lejos que en Chile, impregnando de diversas formas la concepción de la universidad y suponiendo un obstáculo, incluso actualmente, a las ideas que representaba la reforma universitaria cordobesa. Dichas ideas se encuentran sintetizadas en el ya citado Manifiesto Liminal del 21 de junio de 1918, publicado en la Gaceta Universitaria, revista de la Federación Universitaria de Córdoba, creada poco antes,
y redactado, aunque no firmado, por Deodoro Roca. El mismo nombre de Gaceta Universitaria estaba inspirado en la Gaceta de Buenos Aires, órgano de la Revolución de Mayo de 1810, apuntando de esta forma a una conexión del movimiento estudiantil con la independencia del régimen colonial. El manifiesto se inicia con unas palabras que dejan clara la consideración del conservadurismo católico como una forma evolucionada del aristocratismo y el jerarquismo heredado de la época colonial. Cito el inicio, empieza así. De hecho, se titula La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba. Y dice así: hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Lo que acabamos de ver. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos. Las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Hasta aquí la cita. Creo que ahí están condensadas las ideas y los rasgos fundamentales, ¿verdad?, del movimiento reformista. En dicho manifiesto queda clara la consideración de las autoridades y profesores de la universidad como tiranos, no son palabras literales, y contrarrevolucionarios de Mayo, es decir, personas que estaban en contra del movimiento independentista latinoamericano. La consideración de la universidad toda como, cito, refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos, y lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictaba. Fin de la cita. El manifiesto muestra a las claras la lucha entre una autoridad jerárquica, por así decir monárquica, simbólicamente, y una democrática, basada en la soberanía popular, frase que sale literalmente en el propio manifiesto. Y culpa a los jesuitas, la orden contrarreformista por antonomasia, ¿no?, incluso en términos religiosos, de estar detrás del intento contrarreformista también en este caso. Del intento reformista, perdón, también en este caso. El movimiento de reforma y las entonces nacientes federaciones de estudiantes encontraron pleno eco en el gobierno de Hipólito Yrigoyen, de la Unión Cívica Radical, lo que llevó a la intervención de la universidad dos veces. La primera de ellas llevó a una elección de rector que los estudiantes condenaron, motivo por el que la impugnaron, ocuparon la universidad y redactaron el recién citado manifiesto liminal. Todo ello a la larga condujo a la puesta en marcha, a medias, todo hay que decirlo, de algunas de las medidas reformistas. Entre tanto, la Federación Estudiantil tomó el control de la universidad y puso a estudiantes a cargo de las facultades. Esto debe ser inédito, seguramente, yo por lo menos no conozco otro caso. Lo que llevó a que el propio Yrigoyen ordenara al ejército entrar a la universidad y detener a los dirigentes estudiantiles que la ocupaban. Después los indultó, también hay que decir. Las medidas que pretendían introducir los movimientos de reforma universitaria se fueron adoptando paulatinamente en algunas universidades latinoamericanas. La suspensión o el retroceso de este proceso reformista tuvo lugar principalmente, aunque no solo, por las diversas dictaduras militares en América Latina. Tanto las previas, como la de 1930 en Argentina, que terminó con el gobierno del propio Yrigoyen, o la de 1966-73, protagonista de la Noche de los Bastones Largos, como las enmarcadas en el Plan Cóndor, en Argentina, por seguir en ese país, la de 1976-83, conocida tristemente también por la Noche de los Lápices, es decir, por represión y matanza, digamos, tortura y matanza de estudiantes, ¿no?, en los movimientos estudiantiles. Algo similar ocurrió en Chile, por ejemplo, con la dictadura de Pinochet. Todas estas dictaduras supusieron un regreso a formas universitarias heterónomas y autoritarias. En
Chile, por ejemplo, era el propio régimen el que ponía al rector, ¿verdad? En primer momento un militar, en el segundo momento un profesor que luego fue muy importante porque fue decano de mi facultad y armó bastante el plan de estudios, o sea que ya ven ustedes con qué tipo de contextos nos manejamos, ¿no? En ellas se llevó a cabo un férreo control ideológico del cuerpo docente, de los estudiantes y de la propia enseñanza, desde luego. Se restringió el ingreso a la universidad, se prohibieron los centros de estudiantes y además se desconectó a la universidad de la sociedad. Aparte, como lo hemos visto esta mañana, también se atomiza esas universidades grandes, centrales, ¿verdad?, de una vocación pública inclusiva, se convierten en muchas pequeñas sedes regionales, en este caso no para llevar la universidad a otros lugares, porque ya estaba en esos lugares, eran sedes de la Universidad Central, ¿verdad?, sino justamente para evitar que hubiera una gran masa crítica y una fuerza, digamos, política importante. Bien, retomemos ahora, para iniciar nuestra reflexión, cuáles fueron las principales propuestas de los reformistas a fin de analizar su estado 100 años después, ¿vale? Hasta aquí era el contexto histórico, un poco los elementos clave que tenemos que tener en mente. Pero ahora veamos cuáles eran las propuestas que hacían los reformistas y veamos después qué tan vigentes están, a qué peligros se enfrentan, etc. Para ello, consideremos la propuesta de reforma presentada en el primer Congreso Nacional de Estudiantes, en Argentina, digo, el 21 de julio del 18. Resumiré los principales puntos de esa propuesta. Primero, hay una serie de medidas, como verán, que tienen que ver con la elección de autoridades académicas, es decir, con la democratización, una serie de medidas que son propiamente académicas, que apuntan hacia la calidad y la, digamos, renovación y la investigación, y otras importantísimas que apuntan a la acción social y al elemento sociopolítico. Entonces digo, primero, la primera reivindicación, participación estudiantil en el gobierno universitario, cogobierno por tercios de profesores, estudiantes y graduados. Es decir, también los graduados tenían que participar en el gobierno universitario y las autoridades se elegirían de manera tripartita y proporcional. Hay la misma proporción de profesores, estudiantes y egresados. Esa es una de las medidas que de reforma que se está postulando. Segundo, docencia libre, y eso significaba tres cosas. Por de pronto, libertad académica, es decir, que el docente pueda explicar o transmitir, mejor dicho, lo que considere oportuno y lo que libremente haya llegado por ejemplo de su investigación y no esté, digamos, ligados a dogmas, a líneas editoriales, ¿verdad?, a censura, dicho claramente. Pero tenía dos dimensiones más, lo que se llamaba la cátedra paralela, es decir, el derecho a poder elegir con qué profesor se veía cierta asignatura o profesora, ¿verdad? Digo profesor porque es lo que había, hoy sería profesor o profesora. A saber, poder evitar a los profesores mediocres, a los profesores que son profesores resabios de antiguas prácticas, etcétera, etcétera. Y tercero, asistencia libre a clases. Poder también no asistir a clases. Bien, esa es la segunda reivindicación. Tercer punto, periodicidad de la cátedra. ¿Y eso qué significa? Que los profesores debían ser designados por concurso, pero además que debían pasar reválidas. Cada cierto tiempo habría que ver si merecen seguir ahí o ya son, no sé, un mueble más del mobiliario universitario, digamos, ¿no? Repitiendo los apuntes amarillentos ya de tan manidos y gastados. Cuarto, y aquí empieza la parte de acción social, publicidad de los actos universitarios, hacerlos públicos, abrirlos a la comunidad y, por tanto, extensión universitaria. Le damos mucha importancia a la extensión universitaria como una forma justamente de llegar a todo el contexto y a la sociedad. Quinto, ayuda social a los estudiantes. He visto que hay una residencia, hemos dicho que es gratuita. Bueno, ese tipo de cosas surgen gracias a ideas que están detrás de esta reforma, ¿verdad? Aparte, comedor, qué sé yo, asistencia médica. Sexto, creación de universidades populares, de las cuales todavía existen algunas, por ejemplo, la propia Alemania, la Volkshochschule, ¿no?, la Escuela Superior Popular. Séptimo, orientación social de la universidad en general, ¿verdad? Estos eran, insisto entonces, una forma de elegir a las autoridades, un modo de seleccionar a los docentes y de mantenerlos,
algo que tiene que ver con los contenidos, que se puede hacer, que haya libertad de cátedra, que se pueda elegir entre cátedras, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y después hacer público los actos universitarios, abrirla a la comunidad, dar ayudas, permitir que las personas con menos recursos estudien en la universidad, ¿verdad? Es decir, democratizar la universidad. Una cosa curiosa, esa misma Asamblea de Estudiantes en el Congreso Nacional de Estudiantes no se puso de acuerdo sobre la gratuidad de la universidad. La Argentina fue ya en 1949 con Perón que se introdujo. Pero sumemos a estos puntos, porque acá no está explícitamente marcado, sumemos a estos puntos reivindicados, digo, la clara vocación latinoamericana del movimiento de juventud, que pretende ir más allá de los estados nacionales, ¿verdad? Es decir, ser un movimiento transversal a América Latina, y a la vez concebirse independientemente de toda lógica colonial, ya sea antigua, el monarquismo clerical, o nueva, el desarrollismo capitalista de sello más bien anglosajón o gringo. Los reformistas pensaban América Latina como un proyecto liberal social de cuño transnacional y con un carácter propio, que atendiera a las peculiaridades latinoamericanas y no pensara el continente como copia o como cantera de otro continente dominante, ya sea Europa o Estados Unidos. Bien, teniendo a la vista todos estos elementos, nos preguntamos ahora, ¿en qué estado se encuentran hoy esas proclamas? ¿Qué formas de autoritarismo y colonialismo las pone en peligro? Como se puede apreciar, el debate va más allá, el debate de fondo va más allá del problema simplemente de la autonomía universitaria, si ven, desde luego va de la mano, pues implica otra serie de aspectos sociales y políticos que la mera idea de autonomía, sobre todo tal y como se la concibe ahora, no recoge. Se trata de una universidad con voluntad democrática interiormente y con vocación popular y social, que a la vez estuviera en la vanguardia en términos de investigación científica. Una universidad que además contribuyera a la unidad latinoamericana más allá de lógicas impuestas por terceros. Es decir, no es solo autonomía en el sentido de que no me dice el vicepresidente de turno lo que tengo que enseñar. Hay muchos más elementos implicados, ¿no? A mi modo de ver, el principal elemento que desde hace unos años, varios, en diversas formas, pone en peligro todas estas pretensiones hoy es el mercado. La absolutización del capitalismo que se extiende a todas las esferas de la vida individual y colectiva, lo que yo he llamado la capitalización total. En lo que sigue, intentaré desarrollar una reflexión al respecto del poder del que la universidad debería poder lograr autonomía. Ese es el problema de la autonomía universitaria, autonomía de quién y autonomía para qué, ¿verdad? Para poder llevar a cabo cabalmente los ideales que guiaron la reforma. Propondré al mercado como el actual poder contrarreformista por antonomasia y también el modo como las visiones conservadoras, por supuesto las católicas, pero no solo, se adaptan a él para sus propios fines. Y yo desde luego vengo de un país, como es Chile, digamos, donde trabajo hace 9 años, donde esto no es un proyecto, ya la contrarreforma esa es la realidad, digamos así, ¿no? La realidad marcada a fuego y asumida de manera inconsciente y casi que legitimada por casi todos los actores del juego. Así que, aunque me consta que ustedes están mucho mejor, tomen esto como una pesadilla del futuro, digamos, como una visión del futuro nada deseable, por lo menos a mi modo de ver. Por lo menos en lo que respecta, insisto, al lugar de la universidad pública y de las humanidades y la posibilidad de pensamiento crítico y de formación, en fin, de los ideales que estaban detrás de la reforma, una concepción social de la universidad, etc. Entonces, hago una reflexión que ahora ya es más lo que viene de mi propia cosecha, por decirlo así. Si bien es difícil generalizar y hacerse cargo de las diferencias que las universidades presentan, tanto por su estatuto jurídico en cuanto públicas o privadas, como por sus peculiaridades culturales y geográficas, en general es apreciable en el ámbito universitario, como en tantos otros, una tendencia global a la uniformización.
Las universidades parecen responder y enfrentarse en buena parte a coyunturas y problemáticas comunes, dado que todas ellas están marcadas por el factor global que impera en nuestro tiempo. De ahí que se haga preciso tener siempre en cuenta un elemento sin el cual la universidad y en general la realidad humana actual no puede ser entendida. Se trata del mercado en cuanto a instancia directriz de todos los ámbitos sociales, del mercado como guía y rector incluso del poder político que toma decisiones sobre la misma universidad. He aquí el verdadero poder a que las universidades obedecen y que pone en jaque su autonomía. El verdadero poder, en efecto, es aquel con el que rara vez nos enfrentamos, pues estamos sometidos a él casi por completo. Lo que impera ni siquiera alcanzamos a vislumbrarlo en todas sus facetas, y sin embargo se ha inmiscuido ya en las más básicas de nuestras decisiones, incluso en el modo como organizamos el tiempo. El poder que la universidad no enfrenta y al que está gustosamente sometida, trabajando para él hasta en los raros espacios en los que de él reniega, no es desde luego el político. La universidad y el poder político se enfrentan de hecho no pocas veces, en especial cuando desde los gobiernos se plantean reformas universitarias que podrían afectar a los intereses, recursos y posición de tales o cuales instituciones. Pero tanto las decisiones que el poder político pretende implantar en tiempos de reforma, como las resistencias y los esfuerzos por dirigir dichas reformas en la dirección más conveniente, están indefectiblemente guiadas por criterios mercantiles. Es posible reducir dichos criterios claramente adoptados de la gestión privada y empresarial a tres: expansión, eficiencia y ganancia privada. Estos principios se imponen como valores incontestables en los que se apoyan tanto el Estado como las diversas universidades, incluso allí donde disputan. En efecto, ambas partes consideran necesario ampliar la cobertura universitaria, expansión, con un modelo, sin embargo, que permita estudiar en un número de años establecido y que capacite al estudiante para entrar en el mercado laboral como un elemento productivo, que es el elemento de la eficiencia, ¿verdad? Expansión, pero no pensado para que haya más acceso a la universidad, sino para poder, digamos, capacitar a más personas para entrar al mercado laboral. Y si hacen eso y lo hacen en un tiempo determinado, establecido, etcétera, sin que se pierdan recursos, entonces es eficiente. Y con todo ello lo que se pretende es incentivar, mejor dicho, todo ello está incentivado por el provecho económico que obtendrá de ello cada una de las partes. Tercer elemento, ganancia privada, ¿no? Expansión, eficiencia, ganancia privada. Estos simples criterios, ahora lo vamos a ver desarrollados. Estos simples criterios dominan tanto el quehacer de las universidades como el de los propios gobiernos, que también se rigen por esos mismos criterios. Y además, que se rigen por ellos incluso cuando plantean reformas universitarias. El lugar mismo de la universidad, su sentido, se encuentra definido desde este poder que nadie comparte, que ni siquiera es claro cómo podría combatirse. En efecto, no solo el poder político, sino también la universidad está guiada por el mercado en todas sus dimensiones. Para empezar, ella misma es hoy, antes que nada, parte de uno de los múltiples mercados en los que se divide la realidad toda, el mercado educativo, en el que las diversas universidades compiten por obtener clientes y recursos. Además, su actuación se rige por completo y en todas sus instancias en función de dicho mercado. Podríamos decir que las universidades actúan en virtud de una especie de armonía preestablecida con el mercado. Dicha armonía define cada uno de los aspectos de su aclamada triple misión. La docencia ofrecida deviene mera capacitación de personal, formación profesional. La investigación se convierte en producción estándar de papers y desarrollo de aplicaciones que aporten recursos económicos.
mientras que la extensión, aún presentada cínicamente como servicio a la sociedad, actúa a modo de posicionamiento de marca y generadora de recursos. También los posgrados, ¿no? Los diplomados, etc. Como de la docencia e investigación hablaremos un poco más adelante, me permito decir algo aquí sobre la importancia cada vez mayor de la extensión universitaria, además era un punto, como han visto, de la reforma que los reformistas mismos reivindicaban. Ahí vemos cómo se adapta el modelo, toma ese elemento, digamos, revolucionario, por decirlo así, y lo vuelve a poner al servicio de sus fines económicos. Como veremos, el desarrollo de la extensión universitaria, digo entonces, parece una burla a las reivindicaciones reformistas de una mayor conexión con la sociedad. En el pasado, este aspecto de la misión, la extensión, era considerado en efecto como un modo de apertura, de equilibrio a la tendencia centrípeta de las universidades y como el vehículo de conexión con la universidad, con la sociedad. Esto tomaba la forma de una capacitación o una formación, mejor dicho, para personas no universitarias o interesadas en general, de devolución a la sociedad de lo que ella le da a la universidad, permitiéndole investigar autónomamente y financiando además dicha investigación, ¿verdad? Permitía una más estrecha vinculación con el medio, incluso con el medio local, presentar propuestas para mejorar la calidad de vida, el trabajo en políticas públicas, incluso la crítica social y política. Se entiende, por tanto, que en universidades más conservadores, o de contextos más conservadores, no tuviera mucha importancia, o solo sirviera y sirva, hasta el día de hoy, como una especie de proselitismo, es decir, como propaganda de ideas privadas, como lobby particular. Hoy, esa forma, que es propia de universidades privadas, se impone, me parece a mí, en todas las universidades. Y hablando, insisto, de una visión de futuro, eso no quiere decir que sea así ya en todos sitios, ¿eh? Hablo de unas tendencias que donde yo vengo están más que cuajadas ya. La extensión cumple el rol de lobby, de marketing y, ante todo, de generadora de recursos que se destinan a los verdaderos pilares de la universidad actual: la gestión y la investigación. Ambas se vuelven cada vez más importantes en un modelo marcado por la competencia, que conlleva una constante acreditación, por un lado, y una innovación y crecimiento no menos constantes por el otro. Es decir, que sigue criterios empresariales, como hemos dicho. El poder económico así entendido, desde el triple imperativo de crecimiento, eficiencia y ganancia, ha penetrado en las universidades hasta el punto de delinear incluso su cotidianidad más obvia, amén de sus decisiones, proyecciones y políticas. En este contexto, ciertas carreras y formas de saber han ido obteniendo en los últimos años una clara primacía sobre aquellas que tradicionalmente y durante no pocos siglos fueron consideradas imprescindibles. Me refiero a la filosofía, a las ciencias humanas. La posibilidad de una aplicación práctica, entendida como potencial para generar recursos económicos, pasa a decidir sobre la viabilidad, importancia y jerarquía de las disciplinas que se enseñan y se desarrollan en las universidades. Las carreras de humanidades y ciencias sociales se han visto claramente desafiadas por este nuevo modelo, que pretende relegarlas a complemento espiritual para ingenieros. Esta necesidad de ofrecer al futuro agente productivo una pátina de formación humanística y una ética tan impotente como hipócrita parece el último garante de un cierto porvenir para quienes cultivan aquellas disciplinas, obligados a convertirse en parásitos de un patrón que los exterminará sin escrúpulo alguno en el siguiente ajuste presupuestario. Ante una amenaza de tal dimensión, asistimos a un colosal esfuerzo de adaptación a tan agresivo modelo por parte de las disciplinas que estarían llamadas a ejercer la crítica del mismo. Los espacios de pensamiento crítico, desde los que la universidad podría ejercer un contrapeso a ese poder, reivindicar su autonomía y rebelarse a su condición vasalla, van desapareciendo de las propias universidades, con algunas excepciones, por suerte, ¿no? Hasta el punto de parecer innecesarios e impropios de una institución seria. Se ha acabado por considerar obsoleta la pretensión de la universidad de constituir una crítica del poder. Las únicas críticas que la universidad
cultiva y fomenta van dirigidas a las decisiones políticas que les afectan económicamente, o bien aspectos de la agenda pública que atentan contra su ideología, disfrazada de legítima identidad, por lo menos muchas veces las universidades católicas, por lo que cumplen ante todo una función de lobby. Por lo demás, se considera la posibilidad de tomar distancia frente a lo imperante como una moda periclitada o un folclórico gesto de izquierdas. Los intentos de crítica del poder constituyen voces apenas perceptibles entre el griterío pretendidamente desideologizado de un mercado inagotable. Inagotable porque además no se agota nunca, no se cansa. Y de una constante actividad, como ya Marx ve muy bien en el manifiesto. En esta tesitura cabe preguntarse qué lugar ocupa el pensamiento crítico, expresión que en el fondo es un pleonasmo, en la universidad actual. ¿Qué tanta autonomía o falta de ella tiene la universidad con respecto a este, el verdadero poder? La preponderancia del mercado en la sociedad actual conduce finalmente a que criterios provenientes del sector privado de los intereses económicos determinen a las universidades en sus más íntimas decisiones y valoraciones, como hemos dicho. Desde estos criterios se deciden las carreras que se imparten en las universidades e incluso los planes de estudio de tales carreras. En efecto, una de las características de este modelo es el ya mencionado imperativo de eficiencia, que se extiende a todas sus instancias y eslabones. La propia universidad en su conjunto debe ser eficiente en el sentido de cumplir con su función sin generar pérdidas, pues debe resultar en todos los sentidos y para todos una inversión ventajosa. Los recursos obtenidos, independientemente de si provienen de fondos públicos o privados, tienen por ende que ser legitimados en términos de eficiencia. Esto es, deben ser medidos por el aporte que realizan en última instancia al mercado, no a la sociedad, al mercado. En lo que respecta a la dimensión docente y formativa de la universidad, dicho aporte se mide en términos de egresados y titulados. A tal efecto, se vuelve necesario ofrecer mayor cobertura y limitar el número de años de estudio, así como evitar la deserción. De ahí que incluso algo en apariencia tan neutro como los planes de estudio se acabe adaptando también a estas necesidades, lo que se traduce en carreras lo más breves posibles, con un alto número de cursos por semestre y de créditos por semestre. A su vez, cada asignatura se articula a partir de una evaluación constante, pues justamente dicha evaluación constituye la cara fiscalizadora del sistema, que desconfía siempre de los sujetos a los que exhausta y exprime. Más allá de los cursos, y como consecuencia de esta misma lógica de la eficiencia, se acaba por eliminar las tesis como requisito de titulación, incluso en las carreras humanísticas. En efecto, muchos estudiantes a los que no se les ha dado la confianza, el acompañamiento y el tiempo para madurar en un trato propio con su campo de estudio, y que además están apremiados por ingresar al mercado laboral, a menudo por devolver los créditos por los que han estudiado, por ejemplo, en el país donde yo trabajo, hacen que los índices de graduación de estas carreras se vuelvan críticos a ojos de las agencias de calificación, por lo que se vuelve necesario allanar el camino. De esta manera, las tesis en humanidades e incluso en filosofía han sido eliminadas en la mayoría de las universidades, o a lo sumo reemplazadas por un breve producto que respete las formas de investigación al uso, paper como dicen los fetichistas, y que sean realizadas además en cursos pensados para tal fin, cursos que están pensados para que hagan el producto y con eso se licencien, para asegurar que se van a licenciar a tiempo. El tutelaje evaluado sustituye el trabajo de búsqueda, duda y crecimiento personal que es propio de toda verdadera formación y, por cierto, también de toda verdadera investigación.
En este contexto de mercantilización de la universidad en todas sus dimensiones, desde la configuración de la docencia hasta el sentido de la investigación y la extensión, se hace preciso contar con criterios que comprueben y certifiquen la calidad de los diversos aspectos y actores implicados. El sistema se llena por ello de procesos de selección, comités evaluadores, pares, informantes, auditores, agencias de acreditación y un largo etcétera. Es preciso calificar la calidad, supuestamente, de los profesionales que aspiran a trabajar en las instituciones de educación superior, así como también la de los distintos departamentos y facultades que imparten estudios, e incluso la de las propias instituciones en su conjunto. El consumidor debe disponer de información fiable sobre el producto en el que pretende invertir. Puesto que la educación se concibe en el fondo, incluso en los amenazados modelos de educación pública, como una inversión que un individuo privado o bien el Estado en general realizan a fin de obtener réditos en el futuro, dicha información resulta de la mayor importancia. Además, al tratarse de un lucrativo negocio en muchos países, puesto que un alto número de particulares está dispuesto a invertir en él, incluso a costa de endeudarse, aparecen todo tipo de instituciones que ofrecen la obtención de títulos y diplomas, universidades privadas, ¿no? Por lo que, en nombre de la libertad, el Estado es conducido al estatuto de un regulador que garantiza la calidad mínima de las múltiples ofertas. En algunos países, entre ellos el propio Chile, incluso esas funciones de auditoría externa y control de calidad son parcial o totalmente delegadas a empresas privadas. Así pues, en lugar de poner en marcha un sistema de educación superior movido por la idea de una posible función social de la universidad, el Estado pasa a cumplir él mismo una función en y para el mercado, en cuanto regulador supuestamente independiente que garantizaría la calidad de las ofertas educativas en competencia. Digo supuestamente independiente porque ha habido escándalos también de corrupción, claro. Pagarle a la universidad privada a la agencia de calificación para que le dé buenas calificaciones, puesto que de eso depende el negocio. Piensen que detrás de esto hay consorcios universitarios, por ejemplo Laura, ¿no? Estadounidense, que tiene la universidad con más estudiantes que tiene Chile, y además tiene un instituto profesional también, es de ese consorcio. Ese mismo consorcio tenía la Universidad Europea de Madrid, y tan pronto como le pareció que no ganaba suficiente, acabó con todo el departamento de Ciencias Sociales y Humanas, de un día para otro. Ese mismo consorcio acaba de cerrar filosofía en la universidad en Chile que tiene su rama chilena. Y se busca la manera, puesto que el lucro de la educación está prohibido en Chile, buscan la manera igual de desviar los fondos y llevarlos a la casa matriz en Estados Unidos, y son millones de dólares. Entonces, las agencias de calificación, incluidas incluso las del Estado, miden a todas las universidades por el mismo baremo y exigen que todas ellas, sin distinción, cumplan con la eficiencia requerida. De manera que en cada vez más países, incluso las universidades públicas reciben más o menos recursos dependiendo de estos criterios. No acá todavía, ojalá nunca, pero sí desde luego en Chile desde la dictadura, que cuando se armó el modelo de financiación de la universidad, que rige hasta el día de hoy. Esto aboca a las universidades públicas a una competencia con las privadas, esto es, a tener que luchar en el mismo plano que ellas y a convertirse en un operador privado más. Está fuera de duda que la universidad pública, así como cualquier institución que reciba recursos del Estado, debe hacer un uso absolutamente responsable de los mismos, apuntando a cumplir con los objetivos para los cuales han sido destinados por la ciudadanía, por cierto. La cuestión es cuándo y desde qué criterios se considera esto logrado, qué objetivos debe perseguir la universidad y desde dónde se dictan tales objetivos, qué modelo decide hacia dónde debe apuntar la formación recibida y el trabajo realizado en la universidad. En nuestro tiempo, la universidad se define desde las necesidades del mercado laboral y productivo.
La educación no se entiende como formación de ciudadanos altamente preparados en un campo de estudio, a la vez que conscientes de su lugar en la sociedad, sino como preparación y acreditación para la vida laboral, es decir, para el interés privado. De ahí que la cultura general, la capacidad de interpretación y crítica de procesos, la maduración de la personalidad, la autonomía de pensamiento y la elaboración de una comprensión compleja del mundo no sean vistos como capacidades básicas que todo universitario debiera adquirir. Por más que en el nivel discursivo se indique a menudo la necesidad de una formación integral, el sentido general de los programas de estudios y el tipo de trabajo que se realiza marchan claramente en la dirección opuesta. La pretendida integridad se ve sepultada por el integrismo del mercado. De lo que se trata finalmente es de capacitar personal útil para las distintas esferas del mercado laboral, por lo que las carreras se van volviendo cada vez más escolares, con planes curriculares fijos y que presentan muy poca optatividad, diseñados para que se realicen de forma estándar en un tiempo estándar. Una vez más contra los principios de la Reforma de Córdoba de tener optatividad, ¿verdad?, libertad de cátedra, tiempo libre, incluso no ir a clase, etc. Esto es cada vez más escolar, con asistencia obligatoria, contenidos, evaluaciones, todo marcado desde el primer día, ¿no? Sin ningún espacio ni tiempo, sobre todo, para la búsqueda y el crecimiento autónomo. Las universidades deben conjugar un alto número de matrícula y una cobertura cada vez mayor con la necesidad de graduar a la mayoría de los matriculados. Esto va conduciendo a un descenso generalizado de la exigencia, a una pérdida de nivel que afecta incluso en última instancia al sistema productivo, pero permite llenar el mercado de profesionales cada vez más baratos y estandarizados. La mayoría de ellos, además, desempleados futuros, sin duda alguna, ¿no? Y por lo tanto, crece muchísimo la oferta de fuerza laboral, que por tanto lo que hace, como todos sabemos, es que desciendan los salarios, ¿no? Puedes contratar más barato todavía. Y además muy bien capacitados por universidades públicas, nada menos. Todo ello, desde luego, va en desmedro de la calidad, por lo que el sistema de aseguramiento de la misma, en el que el Estado se ve obligado a convertirse, no parece sino una triste farsa. Pero además, va en desmedro de la formación de los universitarios mismos, que seguramente entran a la universidad, por lo menos en nuestras carreras, con muchas ilusiones e inquietudes, y acaban siendo convertidos en poco menos que analfabetos funcionales, asalariados cada vez más baratos y consumidores acríticos. ¿Qué hay, sin embargo, de los académicos? ¿Acaso ellos se encuentran en una situación que les permita tomar distancia de este modelo? El imperativo de crecimiento que gobierna en todas las instancias, desde el individuo hasta el grupo de investigación, el departamento, la facultad y la universidad en su conjunto, unido a un sistema de monitoreo constante que sanciona dicho crecimiento y productividad, acuerdos de desempeño, evaluaciones y autoevaluaciones, encuestas, auditorías para medir la calidad del servicio y el producto, incentivos por producción, cargos administrativos, etcétera, etcétera, e incentivos por tomar cargos administrativos. Todo ello, digo, tiene como resultado la transformación del académico en gestor. El trabajo burocrático se multiplica al tiempo que se reduce considerablemente la libertad de que los académicos, como los estudiantes, deben gozar a fin de poder cumplir con su labor universitaria. La tarea de formación, seguimiento y acompañamiento de los estudiantes se hace cada vez más difícil, tanto por el creciente número de los mismos, como por la cantidad de tareas que el académico debe gestionar. En todo caso, cualquiera de las cada vez más numerosas tareas que el académico tiene a su cargo implica trabajo organizativo, implica formularios, implica gestión, implica burocracia. Y la labor completa que lleva a cabo está regida por el mismo triple imperativo que todo lo gobierna: expansión, eficiencia y ganancia privada. Haz más, hazlo en menos tiempo y tira. Te evaluaremos mejor, te daremos incentivos, no te van a echar, qué sé yo.
produce como hay que producir, ojalá por lo tanto no investigue, las cosas más fáciles, porque investigar implica mucho tiempo, implica madurar cosas, ¿no? Es poco práctico investigar. Eso todo en nombre de la investigación, evidentemente, ¿no? Para concluir, tenemos por tanto un modelo que en el fondo convierte a todas las universidades en universidades privadas, actores en una relación de competencia entre sí, cuya labor consiste en capacitar a profesionales para que compitan también entre ellos. Dicho en una palabra, las universidades se vuelven parte del mercado educativo y agentes de la educación para el mercado. Esto lleva a la necesidad de definir criterios para diferenciar entre ellas en términos de calidad, entre comillas, por supuesto. Se vuelve urgente, calificar a los profesionales que trabajan en estas instituciones y, ante todo, a las instituciones mismas. Para ello, se acude a agencias de calificación y a empresas privadas que elaboran rankings. La información que proveen funciona a modo de orientación para el consumidor y a la vez, como indicador que decide a quién asignar recursos públicos. Les cuento, por ejemplo, en Chile, la ley de financiamiento de las universidades no hace ninguna distinción entre universidades públicas, privadas, institutos profesionales, ninguna. Hay una pequeña distinción en un rubro, ahora se lo cuento si quieren más en detalle, pero igual, hay públicas y privadas ahí también metidas. Tiene que ver con que los estudiantes que obtuvieron mejores puntajes en la prueba de admisión universitaria, que es una prueba completamente memorística, que se puede preparar si tienes dinero, porque hay centros que ayudan a ello, y donde además siempre los mejores puntajes son de colegios privados, siempre, con mucha diferencia. Alguna excepción heroica, porque siempre hay una persona muy inteligente que tiene otros medios, ¿verdad? Pero el 90% o más son colegios privados. Es decir, en Chile, si tú tienes dinero, puedes pagar un colegio que te permite tener buena calificación en la prueba de selección universitaria y por ende entrar a una cierta universidad con prestigio. Bien, el Estado premia a las universidades que reciben a esos estudiantes. Es decir, el Estado asigna dinero, fondo a la élite, dicho claro, ¿no? Le asigna dinero. Otro es cuánto se investiga, cuánto se publica según estos estándares, y por lo tanto, donde más hay papers, indexados, etcétera, etcétera, pues ahí se recibe también dinero. Los proyectos de investigación que se ganan. Y por eso todo eso acaban siendo los criterios que sirven para asignar recursos públicos. Y es indiferente, absolutamente indiferente la función social que cumpla esa universidad o no. Todas dicen que cumple función social, ¿no? Claro, si tú educas a gente, haces una función social. Entonces, claro, los panaderos son también función social, todos, ¿no? Porque todos hacemos algo por los demás. Entonces, ellos intentan que se borre absolutamente el límite entre universidad pública y privada, ¿no? Al revés, que se desacredite a la universidad pública porque sería del Estado. Ella sí está ideologizada, ella sí es de un particular, ¿no? Mientras que nosotros somos libres, solo digamos por la realidad. En fin. Así pues, digo entonces que los recursos públicos, así como acá, hasta donde he escuchado, por lo menos una parte importante está asegurada por la Constitución, ¿verdad? Allí no hay nada asegurado por la Constitución, sino que tiene que ver con este tipo de criterios. Así pues, las agencias y los rankings hacen las veces de asesores de inversión tanto para los particulares como para el Estado. El Estado mismo va desistiendo de cumplir con la labor de provisión de centros universitarios públicos y de calidad para limitarse a invertir dinero público en los centros que mejor se adapten a los criterios de estas agencias y clasificaciones, así como en los particulares que deseen estudiar en estos centros. Lo que hacen es becar al particular, darle un crédito al particular y que él decida a qué institución se dirige, en vez de darle los fondos a la universidad pública para tener universidades públicas de calidad. Se lo dan al privado y le dicen, tenga, aquí tiene, el dinero público lo vamos a usar para que usted haga una inversión privada en quien usted quiera. Y evidentemente muchos dicen, bueno, pues en este título me lo da más fácil, no hay paros, no hay política, no nos importa la sociedad nada, así que me voy a la privada. Y así se fomenta la educación privada. De facto, pues, el Estado financia el crecimiento de la educación privada y mercantilista, en la que se vulneran, a modo de contrarreforma, todos los principios por los que se proclamó el grito de Córdoba, la reforma de Córdoba. Termino con la última reflexión.
Así pues, se liquida de facto la libertad de cátedra, tanto directamente en instituciones conservadoras, ahora legitimadas tecnocráticamente, que ponen límites y censura a lo que se puede estudiar y a lo que no, aunque siempre van a hacer como que no, pero de facto así es, como indirectamente y por las exigencias curriculares. No hay tiempo, hay que hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Se va eliminando la libertad de elección, en la medida en que cada vez es mayor el número de asignaturas y menor el tiempo, por lo que se va imponiendo un currículo estándar sin casi elección verdadera. En los casos en que se permite elegir profesores, entre profesores, algo muy poco habitual, como no sean universidades públicas, en las otras en absoluto, esto a menudo solo sirve para que se elijan a quienes menos esfuerzo suponen, quienes mejor garantizan una buena relación costo-beneficio, pues este imperativo económico de eficiencia actúa ya como criterio fundamental para determinar todas las acciones. Los propios estudiantes se, inoculan de ese virus y ya todo piensan en términos de costo-beneficio, ¿no? En mi universidad eso es clarísimo. La mediocridad deja de ser un problema y se convierte incluso en una virtud, pues lo que se necesitan son rendimientos estándar. Pero la principal virtud es ante todo la obediencia, que devuelve las antiguas relaciones jerárquicas ahora en una versión tecnócrata. Se impone para todos y todas la obediencia al modelo, lo que a su vez conlleva la indiferencia ante los problemas sociales. La universidad oficina no quiere escuchar nada de reivindicaciones, solo ofrecer un producto fiable a sus consumidores. Las sociedades a las que sirve son sociedades anónimas y limitadas, empresas. Su servicio al país y a Latinoamérica está concebido desde un nuevo vasallaje a los criterios que desde el nuevo imperio anglosajón han llegado a todos los rincones del mundo. Estos son, a mi parecer, los nuevos colonialismos que amenazan la vigencia de la reforma de Córdoba. Muchas gracias. Vamos a dedicar, como habíamos adelantado, un tiempo prudencial para que ustedes interactúen con el distinguido expositor. Bueno, buenas tardes. Primero que todo agradecerle una lectura tan minuciosa, tantas taxas, ¿verdad?, de la situación de la Universidad Latinoamericana, ¿verdad?, a partir de las provocaciones del título de la conferencia sobre la Universidad de Córdoba. Es sumamente interesante porque hay dos modelos que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, hay tres modelos en general, ¿verdad? Hay dos que dentro de estas posiciones más occidentales han marcado la definición de las políticas universitarias. Hablamos de precisamente estos modelos neoliberales, que es muy interesante verlos descritos en un contexto, digamos, de Chile, ¿verdad? Para mí el neoliberalismo, por ejemplo, se dice que el neoliberalismo niega el Estado. En realidad el neoliberalismo tiene una noción de Estado militar, y precisamente el neoliberalismo son en países como Chile, ¿verdad?, directamente. Entonces ahí es donde, cuando uno ve esta lectura, le es tan interesante, porque es ver hacia dónde vamos también. Y una de esas corrientes es precisamente las corrientes que comienzan en el siglo XVIII con las políticas del laissez-faire, ¿verdad? Dejar hacer, dejar pasar, el mundo se mueve solo, que son retomadas como si fueran sus precedentes por autores como Milton Friedman, Von Hayek, y que nos llegarán a decir que el mercado no debe ser obstaculizado por ninguna otra fuerza, y que el mercado es capaz de llevar cualquier fuerza productiva hacia el punto donde genere una máxima utilidad. Y de ahí esas cuestiones que me parecen sumamente peligrosas para Costa Rica, como por ejemplo lo del financiamiento, que ya no es solamente para universidades públicas, sino que es prácticamente por resultados que se obtienen. Es como una visión tan neoliberal. Aquí en Costa Rica, la otra cuestión que ha imperado también ha sido como una visión más socialdemócrata. También está la visión socialista, pero nada más me voy a referir
a estas dos versiones que son como desde las perspectivas más occidentales, de acuerdo con la cual que se comienza a afianzar a partir del siglo XVIII en Europa, en el siglo XIX digo, si bien el mercado lo considera necesario desde esas perspectivas para la generación de la riqueza, consideran que el mercado genera injusticia y que entonces tienen que haber entidades como el Estado que recojan un poco de esa riqueza, de ese pozo de la riqueza social o de esa olla de la riqueza en los términos clásicos, para solventar o subsanar las injusticias que genera el mismo mercado. Y digamos, por ejemplo, eso nos ha llevado, eso aparte digamos, de las posiciones socialistas a las que no me voy a referir para no ampliar más, a nociones de regionalización universitaria muy interesantes como los que vivimos aquí en la sede de Occidente. ¿A qué me refiero? Digamos, hay algunos aspectos que es importante rescatar de esa otra influencia en la universidad, aquí en Costa Rica por lo menos, ¿verdad? Y es el hecho de que aquí entre el 80 y el 85% de estudiantes de la sede tienen beca y vienen de zonas alejadas del país, de zonas periféricas. O sea, hay una noción, hay todavía unas corrientes filosóficas dentro de la universidad todavía, ¿verdad?, que están en peligro de extinción, por supuesto. Por eso es tan interesante escuchar la posición que usted nos trae, que tienen una visión de que la universidad no es un utensilio para producir, sino que es un bien en sí mismo para la sociedad, ¿verdad?, generar mejores sociedades. Entonces la pregunta en medio de esas dos posiciones sería ¿qué nos recomienda, desde lo que usted ha vivenciado en la Universidad de Chile, qué nos recomienda, qué medidas tomar para poder conservar esa parte linda que tenemos de universidad a partir de esos otros planteamientos en Costa Rica? Bueno, si me pide recomendaciones estamos mal, ¿no? Filósofo hace análisis, hace interpretación de la realidad, no tan a menudo puede hacer recomendaciones, digamos, ¿no? Que también la arrogancia llamarme un mismo filósofo, pero digo, el ejercicio ha sido más un ejercicio interpretativo, ¿no? Un ejercicio de poner de relieve elementos que, por lo menos en la realidad en la que yo estoy, ya se han vuelto obvios en mucha medida, ¿no? En una gran medida, y especialmente en la universidad en la que yo estoy, digamos, y donde el discurso, es decir, me interesaba de alguna manera mostrar cómo los poderes contrarreformistas, conservadores, se arropan hoy con un discurso tecnócrata, digamos, y se arropan hoy en un modelo que parece darle la razón de una manera desideologizada, como si no fuera una posición política, como si detrás de eso no hubiera un modelo de país elitista, jerárquico, conservador, ¿verdad? Y yo lo que quería mostrar es que el libro de es decir, aquello que combatieron los reformistas hace 100 años en la Universidad de Córdoba y después por antonomasia en varias universidades latinoamericanas, que por cierto es interesante, tiene un paralelo con el movimiento de la institución libre de enseñanza en España, que también fueron personas que se quedaron por al margen de la universidad en el XIX para poder tener libertad de cátedra. Como todo ello, digo, se ve hoy pensado por un modelo que pareciera neutro, que los estados van adoptando como si nada, y que en realidad es un instrumento absolutamente de las élites, en especial de la América Latina, pero no solo, ¿verdad?, para seguir generando desigualdad social, para evitar un proyecto político social, ¿verdad?, como el que, me parece a mí, representaba la reforma de Córdoba, y además con ese signo latinoamericano, es decir, justamente no imitando un modelo externo, por supuesto puede ser diálogo con modelos externos, ¿no? Las ideas eran globales mucho antes que la economía, ¿no? Pero sin imitarlo, sin concebirse como una réplica, digamos, pobre y que aspira a ser lo que el modelo prístino primero, ¿verdad?, era la idea primera platónica, sino en un modelo que se fija en las realidades sociales peculiares de la región, en la historia peculiar de la región, en las dinámicas sociales peculiares de la región, en sus diferencias, ¿verdad?, en una identidad múltiple, compleja, y a partir de ahí empieza a pensar cómo podría generarse un movimiento, que desde luego es un movimiento político-social, no solo universitario, ¿no? Por supuesto, hay elementos ahí que sigue siendo universidad, es decir, se está hablando de la calidad de la investigación,
de la investigación en ciencias naturales, del retraso de la investigación en ciencias naturales. Es decir, ahí no se está hablando de solo de exotismo, se está diciendo el problema de la forma conservadora, universitaria conservadora elitista, es que incluso lleva a un descenso de la calidad. Por eso muchas veces, incluso estratégicamente, la manera de combatir la universidad elitista es usando el vocabulario liberal para decir, claro, no puedes meter a este sin concurso, porque tiene que tener méritos. No puedes meterlo solo porque sea de Opus Dei, tiene que tener méritos, ¿vale? Que a veces sirve estratégicamente como una pieza que ellos mismos tienen en su lenguaje, digamos, ¿no? Pero en definitiva, ese modelo más a menudo sirve para que la universidad abandone cualquier intento de tener una función social. Creo que eso es lo que más temen. Ni siquiera temen la expansión, es decir, que más gente estudie, y cuanto más clientes mejor. Lo que temen es que esos clientes se vuelvan ciudadanos críticos, digamos, ¿no? Y que la universidad sirva para generar movimientos de posible crítica a esas mismas élites que sacan rendimiento económico de una universidad, en el fondo privada, ¿no? ¿Cómo combatir esto? Bueno, esa es la pregunta, efectivamente. Yo creo que hay un elemento interesante en la reforma de Córdoba, que era justamente darse cuenta que no podía hacerlo cada universidad sola, que tenía que ser un movimiento latinoamericano en ese sentido también, a saber, un movimiento que tenía que unirse para no permitir que las lógicas imperialistas, en este caso nuestro, digámoslo así, yanquis, por decirlo así fácil y tontamente, pero que en definitiva no es por ello menos verdadero, digamos, se impusieran en la región, ¿no? Que cada continente tiene su propio acervo cultural para hacerle frente a esa amenaza, y con muchas dificultades. Europa tiene el suyo y también se ven absolutamente permeadas por ese modelo, ¿verdad? No sé decirte muy bien, pero creo que tiene que ver, por ejemplo, con una alianza de universidades públicas, con un intento de que la filosofía y las ciencias humanas sí tengan un rol transversal en la formación, pero no a modo de pátina, como yo decía antes, espiritual para ingenieros, sino como modo de generación de instancias de reflexión, ¿verdad? Instancias de debate, concienciación del entorno en el que estamos, romper un poquito la burbuja a la que la universidad tiende a convertirse, ¿verdad? Hay lugares donde se hace trabajo social, derechamente, ¿no? Hay, no sé, acá cosas por el estilo, ¿no? Pero sobre todo en la comunicación entre, yo no creo que una red de universidades públicas, yo ni siquiera trabajo en una, pero creo que eso sería, bueno, no trabajo donde puede también, que quede claro que yo no trabajo ahí porque crea no soy ni católico, pero no digamos, ¿verdad? Pero creo que sí, que si nos vamos a hacer la función social de la universidad, pues hay que aprovechar también que el modelo tiene que hablar en esos términos, aunque en realidad no sea verdadero, en realidad no esté trabajando por sus propios intereses privados, pero una asociación de universidades públicas que presenten ante las instancias gubernamentales, ¿verdad?, alternativas en el modo de evaluar a las universidades, una diferenciación en el rol social de las universidades, que eso tiene una importancia. Yo creo que son pasos a los que hay que ir con mucha dificultad, insisto, porque el poder político, incluso de izquierdas, ha asumido ese discurso en su mayoría, por lo menos la izquierda, que tiene opciones de ganar el poder casi los anteriores, y que no tiene opciones de ganar el poder para hacer con el poder lo que han hecho en Venezuela o en otros lugares, ¿no?, sino pensado todavía democráticamente. Me gustaría escuchar estudiantes, si fuera posible. Buenas tardes, primero que todo. Yo soy estudiante de Derecho de primer año y aquí damos algunos y algunas de la misma carrera. Nosotros ahorita estamos pasando una situación que es bastante recurrente en las sedes, y es que se habla del cierre de nuestra carrera, o se maquilla. Qué vacilón, cuando maquillando las cosas. Se habla del cierre de la carrera y nos damos cuenta nosotros mismos que incluso los enemigos de la universidad pública están aquí dentro, y eso es clarísimo. Es solo de verlo y de ser un poquito críticos y darnos cuenta que aquí, a la parte, muchas veces, a la parte de nosotros, están los enemigos de la universidad pública, los que atentan, aunque a ellos eso no les vaya a beneficiar de nada. Los que hace un tiempo nos decían
que la Facultad de Derecho de la sede central eran los malos y que la Facultad de Derecho nos estaba haciendo daño y nos tenía en el olvido, hoy son los que vienen a decirnos que confiemos en la Facultad de Derecho. Los que hace unos meses nos decían que la Facultad de Derecho, que la sede central miente y que la sede central es una enemiga de las sedes, hoy son los que vienen a decirnos que confiamos en el debido proceso. Entonces, ¿cuándo nos vamos a creer ese discurso y cuánto nos vamos a seguir creyendo ese discurso? Entonces, tenemos que entender también que los enemigos de la universidad pública muchas veces están aquí, o sea, y usted lo dijo muy claro, están aquí, están a la parte de nosotros, y cada vez es muy fácil para algunos venirse aquí, no sé que no lo pierden, nada parecido, pero es muy fácil para mucha gente venir aquí y sentarse y escuchar y hablar, o ir a las aulas y dar discursos y dar clases, pero en la práctica, ¿qué hacemos? Porque son ya varias veces se han intentado levantar movimientos, nosotros este año nos hemos intentado levantar, y los que al inicio de los cursos dijeron, dieron discursos incendiarios y motivándonos a dar la lucha estudiantil, hoy son los que cuando ven que nos organizamos nos quieren parar, y los que nos dicen que no lo hagamos, los que nos dicen que vamos a entorpecer los procesos. Entonces, es una lucha que tenemos que empezar a dar desde aquí y distinguir quiénes son los que están atentando a la par de nosotros, los que están atentando contra la universidad pública y que están al lado de nosotros, y entender que no, llevamos años esperando los debidos procesos, llevamos años esperando a que nos den respuestas y llevamos años siendo burlados, y si vamos a seguir en eso, que vamos a seguir muchos años siendo burlados hasta que ya no haya nada que hacer. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, yo evidentemente no conozco el contexto ni la polémica, por lo que no me voy a referir a ella, claro. Pero sí, es difícil. A veces la verdad es que estos criterios se van imponiendo de una manera que parece incontestable, ¿no? En las mismas universidades públicas. No sé si eso los convierte en enemigos, a menudo los convierte también en víctimas de estos mismos procesos, pero por eso yo evitaría, menos en casos flagrantes, digamos, ¿no?, la lógica de amigo y enemigo, y tendería a pensar que lo que hay que hacer es unir fuerzas para resistir algo que sí tiene una fuerza brutal y que efectivamente se impone ya con el discurso como algo obvio, ¿no? Porque no sé cuál es el contexto, insisto, pero puede tener que ver con simplemente se destina una serie de recursos que ya no son suficientes porque no hay suficientes estudiantes, que se puede mencionar otro estilo. Aunque tratándose de derecho me sorprende porque esto es la que suele ir bien, ¿no? Que queda para filosofía, pero a lo mejor resulta que no, a lo mejor resulta que hay más filósofos aquí que juristas, lo cual sería una ciudad maravillosa para vivir, ¿no? Pero eso yo tendería a pensar que es la estrategia, una buena estrategia, sin ser inocentes, pasa por aunar fuerzas, más que, y bueno, descubrir verdaderos aliados y también quienes no, pero a veces la persona que te transmite esa información no es el problema, ¿no? La información de que, escucha, lo que conviene ahora quizás es unirse o lo que sea, ¿no? En fin, ahí hay una lectura política que es siempre compleja y en la que yo creo que el diálogo siempre ayuda más que la polarización, pero eso es una postura personal. Estimados muchachos, quería referirme ahora, y en la mañana también obtuvimos, vamos a ver, lo que ellos nos vienen a transmitir a nosotros, vienen a analizar una problemática, analizar una realidad. En este contexto, el de la universidad, el de la autonomía universitaria. Este ejercicio lo hacemos con ustedes constantemente. Por ejemplo, los cursos de seminario de Relación Nacional. Se analizan diferentes realidades, ustedes las analizan, ustedes reflexionan sobre eso, desarrollan una crítica hacia eso y esperamos que después de eso ustedes hagan aportes y ojalá ofrezcan soluciones a ese problema. Lo que plantea el compañero de Derecho, su problema es una realidad. Mi recomendación es que, por favor, siempre, para poder obtener los argumentos
y para poder tener una estrategia, tengan información de primera mano, información correcta. Y es importante, lo más importante que yo creo que nos han venido a transmitir los conferencistas, ustedes van a heredar los problemas de las acciones de los que están con las respectivas cuotas de poder en diferentes contextos, no solamente universitarios, sino también políticos, económicos y sociales. Por lo tanto, si ustedes, una vez que tengan los argumentos suficientes, una vez que hayan desarrollado el pensamiento crítico al mayor nivel posible, una vez que sean conscientes de esas realidades, las hayan analizado, y una vez que ustedes tengan aportes y soluciones, deben exigir, por el tema del adultocentrismo que mencionó Horacio Ceruti, por ejemplo, ustedes deben exigir que les hereden algo mejor, que les hereden algo que ustedes quieran, no que les hereden algo que ustedes no quieran. Por lo tanto, cuando hablábamos del tema de la identificación con estos y de la sensibilización y de la participación ciudadana, de la participación de ustedes e involucrarse en todos estos temas y en el análisis de todas estas realidades, ustedes deben hacerlo por convicción propia, porque ustedes quieren y van a querer que les hereden algo mejor. Si no se involucran, si no participan, por ejemplo, de estas jornadas de reflexión, en donde además se quiere conocimiento, pero además se despierta la idea de ser críticos, si no se involucran, entonces le van a heredar posiblemente algo que ustedes no quieran. Y si quieren ponemos un ejemplo en términos ambientales. Evidentemente, si se siguen los paradigmas de desarrollo en donde no se contempla ser amigables con el ambiente, les podrían heredar algo que ustedes no quieren. Por ejemplo, el tema de urbanización. Como viene la urbanización para acá, para esta zona, despedazando todo lo que tiene que ver con naturaleza, los cafetales con árboles que ahora se convierten en casas sin un solo árbol. Si ustedes quieren tener aquí una Ciudad de México, pues es simple, no hagan nada al respecto y eso va a suceder. Si quieren tener una universidad que es la que no quieren, pues no hagan nada al respecto y eso va a suceder. Muchas gracias. Buenas tardes, Javier Rodríguez, yo soy historiador. Pienso que el modelo chileno habla ya de la década de 1970, o deja a la vista que también eran personas altamente formadas en universidades de Estados Unidos, en este caso en la Universidad de Chicago. A estos muchachos chilenos que se fueron a estudiar a la Universidad de Chicago, que regresaron a Chile con doctorados en economía y en otras disciplinas, fueron los que en última instancia desarticularon el modelo de Estado que se trató de gestar en el periodo de Allende, de 1970 hasta el 11 de septiembre de 1973. Es quizás lo que dice el profesor Mauricio Araya. Son problemas que en ocasiones, por eso un germen que en ocasiones está dentro de las mismas universidades. Y por eso yo creo que es un poco la pregunta que le planteo al profesor Francisco. Chile terminó siendo un primer intento, fue el laboratorio de lo que era la desarticulación del Estado social y la implantación de las políticas neoliberales. El Chile que logró un cierto tipo de desarrollo económico, sin duda alguna, es una muestra de cómo fueron gestores graduados en las mejores universidades los que se encargaron de polarizar a la sociedad chilena entre una sociedad muy elitista, con una
relación poder, partidos políticos tradicionales y el papel incluso que juega la jerarquía de la Iglesia Católica para que la sociedad chilena del presente tenga esos contrastes asociados con la pobreza, la desigualdad, universidades de muy alto nivel académico, incluso que compiten a nivel internacional con sectores de la población que ni siquiera tienen acceso a los servicios básicos o mínimos. Y yo pienso, un poco la pregunta, creo que estoy haciendo un comentario que lo voy a recargar con la pregunta. Hasta cierto punto se sigue tomando Chile como un modelo. Evidentemente, por ejemplo, la sociedad costarricense ha interiorizado mucho a lo largo de generaciones, y esto es un asunto de generaciones, lo importante que son las instituciones públicas. Entonces, la pregunta es la relación poder, universidad y neoliberalismo. A partir de esos tres ejes. Sin nada, ¿no? Sí, yo quisiera quizás matizar, cada vez que he usado la palabra Chile en esta sala lo he hecho para marcarlo con ese modelo. Evidentemente en poco tiempo uno tiene que hacer una figura, ¿no?, que de alguna manera la construye para ver un peligro, ¿no?, y para ver un tipo de idea casi, ¿no?, que se está imponiendo de diversas maneras y que a veces es más invisible, y por eso visibilizarla y ponerla ahí en primer plano nos ayuda para reflexionar. Lo que no quita que Chile tenga otras cosas, otras tradiciones, sin duda alguna, ¿verdad? Y por lo mismo, e incluso que elementos de ese modelo hayan servido en alguna dirección que pudiera considerarse positiva. Yo soy muy crítico porque, si bien ciertamente las tasas de pobreza, por ejemplo, son bajas, hay un nivel de desarrollo que se puede apreciar a simple vista, llegando, tomando las carreteras, etcétera, está hecho por un modelo que finalmente se basa en la deuda privada, ¿no? Es decir, el particular tiene que endeudarse enormemente y por tanto solamente las personas que ya tenían una buena situación económica están verdaderamente en condiciones de que ese modelo les sirva. A la mayoría más bien le perjudica. Sistema de pensiones, sistema de salud, etc. Pero hay un cierto estado social, no tanto porque se conservara, porque fue muy desmantelado durante la dictadura, sino porque los gobiernos de la concertación llamada, ¿no?, un poco de la centro-izquierda, han hecho algunos matices a ese modelo, y en ese sentido, por ejemplo, la presidenta Bachelet pues, garantizó la gratuidad universitaria para un sector cada vez más amplio de la población, partiendo evidentemente por los más necesitados. En fin, ha habido movimientos estudiantiles fuertes en 2006, el movimiento llamado Los Pingüinos, en 2009, ¿no?, en 2011. Pero sí, se ha visto una vez más como el modelo tiene una capacidad de adaptación y de filtrar, ¿no? Lo hablábamos esta mañana, ¿verdad?, con el profesor Ceruti. Es capaz de adaptarse. Incluso yo quería mencionar, y no quería dejar pasar la ocasión de mencionar uno de los elementos que no estaba en la reforma de Córdoba y que sin embargo hoy es de una actualidad, que es el elemento justamente feminista, ¿no? Que creo que es otro de los elementos que hay que incluir en toda pretensión de reforma universitaria, y que también ese modelo, a que también ese modelo es indiferente, que da igual si hombre o mujer, da igual todo, lo único que le interesa es el beneficio, digamos, privado. Pero me ha parecido muy interesante, digo, introduciendo este elemento de reivindicación feminista, cómo incluso el mundo más conservador, por decirlo en una imagen, incluso el Opus Dei intenta apropiarse de ese discurso. Saben ustedes, una anécdota, el presidente actual es un empresario, uno de los hombres más ricos del país, que hizo su dinero durante la dictadura de métodos más que dudosos, y cuando las reivindicaciones feministas exigían igualdad de derechos para hombres y mujeres, lo que decidió es que los planes de salud en Chile la salud solo es pública para los que no tienen más remedio, que puede pagar un plan de salud a una aseguradora privada, que evidentemente hay 3 o 4, estos son, si no monopolios, duopolios en general, porque eso es, en nombre del libre mercado, lo que acaba viendo es un par de actores muy grandes que acaparan el mercado entero y no una multiplicidad de actores como cabría esperar, ¿no?
la propuesta, y evidentemente los planes de salud tienen que ver con lo que tú ganas, con tu edad y con tu sexo. Si tú eres mujer, pagas más. ¿Por qué? Porque te puedes quedar embarazada a partir de una edad y porque hay ciertas enfermedades. Entonces, los planes de salud de las mujeres son más caros que los de los hombres, son aseguradoras. El sistema de salud, insisto, excepto para quien no puede pagar otra cosa, es un sistema privado. El sistema de pensiones es totalmente privado, no hay ningún sistema público de salud, ¿vale? O sea, yo le estoy dando cada mes un porcentaje de mi salario por ley a una aseguradora que hace con ello lo que quiere, invierte con ello y me cobra comisiones por invertir con ello. Y esa será mi pensión cuando me jubile, lo que haya logrado reunirse. El Estado no va a ayudar, no va a hacer nada, las empresas no tienen que cotizar por mí, es lo que a mí me sacan de mi salario, lo que supondrá mi pensión en el futuro. Mi empresa no colabora nada en mi pensión, ¿vale? Bien. En la salud, en cambio, insisto, sí hay un sistema de salud pública, pero, bueno, pues evidentemente delimitado por esta competencia con la privada, de manera que el que puede paga privada. En la privada, como son aseguradoras en definitiva, el precio del seguro depende del riesgo, evidentemente, ¿no? Si usted se choca mucho con el coche, le suben lo que paga por seguro. Si usted es un conductor joven, le suben lo que paga por seguro. Bueno, pues si usted es una mujer en la edad de quedarse embarazada, le suben lo que paga por seguro. ¿Cuál fue la medida que se le ocurrió al presidente Piñera para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres? Subámosle los planes de salud a los hombres. El modelo gana siempre. Ganemos más plata todavía. Qué buena. La reivindicación feminista nos sirve para ganar hasta más plata. Ahora le subimos a los hombres y todavía ganamos más dinero. Ustedes piensen que el sistema de pensiones lo que hace es agarrar el dinero de todo lo que obligatoriamente tenemos que cotizar y ponerlo en fondos. ¿Invertirlo en qué? En los bancos chilenos, en las empresas chilenas, en definitiva en sus familiares. Porque todo esto es una élite empresarial, es una élite económica, ¿vale? Pues, al final, ese discurso neoliberal, eso liga un poco con lo que hablábamos antes, está trabajando para los intereses de muy pocos. Y el resto está con agua al cuello siempre endeudándose, intentando subir, escalar socialmente. Las familias tienen 9 veces, varias familias en Chile, es un porcentaje importante, 9 veces su salario endeudado, ¿vale? El promedio de la pensión es miserable, está por debajo del salario mínimo, etc. Hay una serie de cosas del milagro chileno que, bueno, visto con lupa, luego ya no son tan milagros. Hay otras que están bien, yo insisto que esto no es una caricatura tampoco, ¿no? Y por cierto, es un país en muchos sentidos muy interesante, institucionalmente sólido, etc. Así que también los invito, ¿no? a conocerlo, pues hermoso, muy hermoso. Pero evidentemente, entonces ahí vemos esa relación entre mercado y tal. Faltaría, claro, la universidad, al final, las universidades privadas, por ejemplo en Chile, la Universidad de Opus Dei, algunas universidades privadas tienen la obligación, sus profesores, de escribir columnas en el diario. Es lobby, no es excepción, es lobby. Es que usted tiene que estar dando su opinión todo el rato y marcando el punto de que este es el modelo adecuado y que el Estado no puede pretender hacer reformas que nos afecten. En el momento en que Bachelet estaba gobernando, esas universidades se vieron muy afectadas, porque si la gratuidad se la dan a un 70-80% de la población con menos recursos, eso quiere decir que el Estado le da a la institución un tanto por cada estudiante. Entonces la institución no puede jugar con los precios, recibe eso. No puede decir yo cobro el doble. A día de hoy, claro, las universidades ¿cómo se financian? Con el dinero de matrículas, fundamentalmente. Es decir, incluso las que más dinero del Estado reciben no llega a ser un 20-25% de su presupuesto. El resto es matrícula de familia pagando y endeudándose, o particulares endeudándose con los bancos, y el Estado ¿qué función hace? Les hace de aval a los bancos. Si no le pagan, yo le pago. O sea, en el fondo el Estado está trabajando para los particulares, para los bancos, para las grandes empresas, en vez de coger todo ese dinero y decir, hagamos universidades públicas, regionales. Bachelet abrió 2 universidades regionales. El gobierno de Piñera no espera que se abra ninguna, evidentemente. No se va a abrir ninguna. Se va a volver atrás seguramente gratuidad y se va a intentar que el modelo, se va a volver al modelo de el voucher, como le llaman, ¿no? Es decir, yo le doy la plata al particular y que él elija donde estudia. Y eso es dinero público lo que está invirtiendo ahí, ¿no? Entonces las universidades no solamente no están ajenas a esta dinámica, ellas mismas son parte de esta dinámica, pero además tienen representantes que están haciendo lobby por esta dinámica. Por no hablar de la prensa, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, los poderes económicos tienen sus distintas ramas.
Entonces, bueno, la economía que se enseña en algunas universidades, pues ya se pueden imaginar que no tiene ningún componente social, ¿no? Es como si fuera una pura técnica. Fuera estadística, matemáticas, casi como una ciencia dura, no como una ciencia humana, que finalmente es. No sé si con eso te respondo, pero quería aprovechar, insisto, por esa reivindicación de lo importante que me parece a mí el movimiento feminista hoy en día como otro elemento con un claro componente universitario que me parece que ya no puede dejarse de lado, a pesar de que se había dejado de lado, en cualquier discurso sobre reforma universitaria, ¿no? Es decir, lo que estamos intentando es visibilizar sectores de la población de alguna manera invisibilizados y digamos violentados. Ahora ya no es solamente la clase social, no es solamente la raza, que también, sino además, ¿no? Sexo, claro. ¿Por ahí habían levantado la mano? Por acá. Sí, es cierto que hay mecanismos en la universidad que son para concientizar, como las humanidades, que procuran generar pensamientos críticos, pero también hay que poner a flote que dentro de la misma universidad existen casi transparentes, imperceptibles ejercicios de atontamiento que no precisamente nacen en la universidad, sino que vienen desde antes, desde toda la educación que hemos recibido. Pero a respuesta del profesor que por allá hablaba, el que estemos en un salón lleno de estudiantes y estemos poniendo en balance el conocimiento y el mercado y ninguno quiera opinar, es una clave, es una evidente prueba de que esos mecanismos existen y que los sufrimos de alguna manera y son casi imperceptibles. Sí, yo por eso dije que quería muchos estudiantes, porque ya en la mesa redonda esta mañana me he quedado con ganas y por eso dije, lo que van a decir mis colegas lo podemos hablar después, ¿no? Tomándonos una cerveza. En cambio con ustedes no tengo otra opción, ¿verdad? Que es la mejor manera de conversar, por supuesto, ¿no? Casi no tengo opción y me gustaría escuchar, porque me he enterado de cosas que no hubiera enterado quizá, ¿no? De las problemáticas que hay. Y eso que dices es muy, muy interesante, muy lúcido, porque en Chile ocurre algo similar. El colegio mismo ya es un colegio autoritario. Y es autoritario ahora legitimado por el modelo, porque hay que ser eficientes, no hay tiempo, cállate, léete esto, pon una prueba, tal. O sea, se va, lo que ha dicho el profesor Teruti esta mañana, Horacio, ¿no? Es decir, el hecho de que se acaba con el sujeto, se acaba con la actividad. Al final hay muchísima actividad, pero la que uno es pasivo. Uno no para, pero nunca es autónomo. Uno no para de obedecer. Eso es lo que yo quería un poco también decir. Que al final me parece que hay una especie de casi que de ironía por la cual la reforma de Córdoba nace como un intento contra el autoritarismo, ¿verdad? Y sus estructuras jerárquicas, y ahora tenemos una forma de casi que de servilismo inconsciente que nos vuelve también de nuevo pasivos, en una forma muy activa, insisto, muy activa, porque uno no puede parar en ningún momento. El tiempo libre es un pecado, ¿no? Siempre uno está en deuda, en culpa, ¿no? Como decíamos con el profesor Rodríguez hablando, ¿no? Que la palabra alemana, interesantemente, la palabra alemana para culpa es la misma que para deuda. Cuando tú debes, es Schuld, ¿no? Ser schuldig es ser culpable, pero también tener deudas. Y tú siempre estás debiendo. El capitalismo como religión que ya vendes, ¿no? Siempre tienes una deuda. Tú siempre estás mal, siempre te falta algo, siempre deberías más, siempre otra cosa, siempre, ¿no? Y luego esa cara fiscalizadora de la que hablaba yo antes, ¿no? Es decir, el sistema se encarga de desconfiar de sus digamos, miembros y por lo tanto todo el rato está fiscalizando, todo el rato está viendo, pero seguro que has hecho, a ver, te has leído, pero viniste a has leído, y la prueba, y la prueba, y la otra prueba, ¿no? Eso es absurdo, eso nos convierte en niños, ¿no? Digamos. O sea, yo estaba dando filosofía moderna este semestre, veía el proyecto ilustrado, que ahora está muy denostado y por eurocentrismo, lo que ustedes quieran, pero en definitiva el proyecto era volvamos a las personas mayores de edad, ¿no? Seamos mayores de edad cada uno de nosotros y para ello liberémonos de las cadenas, de la censura, de las jerarquías, etc., ¿no? Yo creo que en efecto desde los colegios, ahora con la excusa de que no hay tiempo, con la excusa de la prueba universitaria, de acceso a la universidad, con la excusa de que siempre estamos teniendo que rendir, ¿no? Hay que rendir, sociedad de rendimiento, que dice un filósofo ahora coreano.
hay que estar todo el rato, ¿no?, mostrando que uno efectivamente sigue la cadena, no se ha quedado al margen. Entonces ahí se estigmatiza eso, la pérdida de tiempo incluso. Y no la pérdida de tiempo, porque lo más triste de este modelo es que sus alternativas son autodestructivas. Es obedezco toda la semana y me destruyo el fin de semana, ¿no? En vez de tener una relación sana conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi entorno, con los demás, ¿verdad? Eso es lo que más pierde. Y por supuesto siempre de una forma consumista, ¿no?, sea de series, sea de alcohol, sea de drogas, sea de lo que sea, pero el caso es que el tiempo libre, el tiempo de encuentro con uno, con las cosas, el tiempo que tiene la lectura, que tiene la conversación, que tiene la belleza, que tiene la naturaleza, ¿no?, esa forma de temporalidad está absolutamente, bueno, por de pronto se ve como casi una abominación. Eres un vago, es un vago, es lo peor que se le puede decir a alguien hoy, ¿no? Estás perdiendo el tiempo, ¿no? Y la verdad que el tiempo se pierde ante todo en esa otra forma que acaba con el tiempo, ¿no?, que obliga siempre a estar en otra cosa, a no estar nunca en lo que se está. Entonces eso va generando eso, por de pronto mucha neurosis, muchas depresiones, mucho consumo de drogas, ¿verdad?, muchos mecanismos de evasión, pero también a la vez mucha pasividad, mucha obediencia. Y ahí es donde yo veo que hay elementos de capitalización del sí mismo que están ya incluso en la propia imagen, en las redes sociales, en el trabajo, en el modo como nos presentamos ante los demás. Es decir, que la capitalización, el hecho de que lo que yo soy solo vale algo en la medida en que me va a reportar otra cosa después, ¿verdad? Esa estructura, que lo que es tiene importancia solo en la medida en que puede ser traducido a una ganancia futura, ¿verdad?, se ha inmiscuido incluso, insisto, en el modo como organizamos nuestra vida privada, como organizamos nuestra biografía en Facebook, etc., ¿no? Creo que eso es un modelo que ahora es dominante y, por cierto, que acaba afectando a nivel global en términos ecológicos, ¿no? Eso para mí es el problema fundamental que hoy en día también, que he visto alguna referencia a Jonas indirectamente, me ha parecido. Eso creo que efectivamente al final desde el mismo colegio se nos está educando para ser pacíficos. Y la forma más eficiente es acabar con la posibilidad de tener tiempo libre. Tiempo libre bien entendido, ¿no? El tiempo libre bien entendido es aquel en el que uno se cultiva por sí mismo y va a buscar cosas que te hacen crecer, y entre ellas el pensamiento, sin duda. El pensamiento, el intento de analizar la realidad en la que vivimos, todo eso tiene elementos de autonomía que no se cultivan, sino todo lo contrario, ¿no? Es como, ay, qué pesado, qué denso eres, vamos a emborracharnos, ¿no? Tomarse unas cervezas y conversar de filosofía, o de lo que sea, de la vida, ¿no?, mucho mejor aún que de filosofía. Y otra, pues eso, acabar en esa dinámica donde yo soy toda la semana obediente y hago lo que me están diciendo todo el tiempo, y la libertad consiste en formas autodestructivas, ¿no?, y consumistas. Así que sí, es verdad, la universidad misma a menudo no deja los espacios, pero a veces pasa porque son muchas asignaturas, porque en cada asignatura hay no sé cuántas pruebas. Yo no sé cómo será aquí, pero en mi universidad eso es lo más escolar del mundo. Yo calculo cuántas pruebas tienen que hacer por semestre mis estudiantes y digo, Dios mío, qué horror, eso no es vida, ¿no? Y yo no les pongo, y entonces ¿qué hacen? Pues que no van a clase porque dicen, esto no sé, pues voy al otro, ¿no? Invierto en el otro, que esto parece que es más fácil. Sí. Gracias. Yo quiero saber algo. ¿Cuál es? No sé si para que no quede duda. Yo quiero saber cómo tienes tu éxito, ¿verdad? A propósito de conectar, conecta la reflexión que has hecho, que me parece muy valiosa, muy interesante, con esto que te voy a decir, hombre. ¿Cómo tienes tu éxito en una universidad católica con semejante? ¿Cómo tienes tu éxito en una universidad católica, por Dios? Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo? Explícanos si eso es tan amable. Bueno, cualquier día me echan, es evidente, ¿no? Pero mientras vivo lo del Vaticano, así que eso me da una satisfacción especial. Puedo invitar a mis amigos a cenar pagando el Vaticano, me satisface mucho. No, bromas aparte, no sé si tengo éxito. Bueno, la verdad que no me ha ido mal, afortunadamente, pero creo que tiene que ver también con esto. Creo que el profesor Ceruti esta mañana ha dicho cosas que a mí me han hecho pleno sentido y que yo también intento practicar, ¿no? En la forma como tratas a los estudiantes, en la manera como te planteas la educación.
A mí también me dieron un premio a mejor profesor joven, nada menos que en la Católica. Y tiene que ver con estas cosas, en definitiva, ¿no? Con no perder la sensatez, yo diría. No perder tampoco lo que a uno ha llevado a hacer lo que ha hecho. Biográficamente yo trabajo ahí pues porque ahí me sale trabajo, básicamente, ¿no? O sea, si hubiera salido en otro sitio, pues trabajaría en otro sitio. Y evidentemente tengo una concepción de la universidad que es pública y es lo que aplico, ¿no? Lo que aplico desde el trato ya con las personas, que es lo jerárquico, etcétera, etcétera. Entonces eso, evidentemente, en la juventud actual y en la Universidad Católica, por mucho que haya un resabio, que lo hay, y es duro, y está muy nervioso porque está perdiendo poder, debo decir, el propio rector que tenemos ahora, que no es para nada de izquierda, pero es un tipo que ha ampliado la cobertura de becas a personas con menos recursos de una manera brutal. Brutal. O sea, en la Universidad Católica se nota ahora una diferencia y una mezcla, digamos, sobre todo de clases, y es un país muy clasista, donde todo está definido en términos de clases. Pero la verdad que ahora ya se ve más mezcla. Te vas a ingeniería comercial, ¿no? Eso parece que estás en Estados Unidos, ¿no? Incluso ya, digamos, fisionómicamente, pero se ha visto más mezcla de todo. Y ahí, de verdad que el estudiantado no viene a la Universidad Católica porque sea católica, ni viene a la Universidad Católica por una ideología, viene por la calidad. Porque efectivamente una cosa, bueno, si yo pude llegar a esa universidad es porque se hicieron concursos públicos internacionales. Y yo no mentí a nadie, a mí me preguntó el decano y le dije lo que hay el primer día, o sea, no me hice pasar por lo que no soy. Entonces, eso a mí me gustó, me pareció un gesto de que era una universidad que, si bien sin duda tiene una tradición, la tradición de los Chicago Boys, de la que ha hablado mi amigo Javier, la tradición de la Escuela de Derecho, que es terrible, que es la que hace la Constitución chilena todavía actual, etcétera, etcétera, también ha cambiado como la propia sociedad chilena ha cambiado. Es decir, en Chile sí hay un movimiento importante de personas que están intentando cambiar ese modelo. El modelo es muy fuerte y la élite es muy fuerte. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, esto que hemos visto hoy, yo no he querido centrarlo al 100% en Chile, pero tiene muchísima vigencia en Chile. Y no es casualidad que ninguna universidad en Chile haya hecho un evento sobre eso, ni sobre Mayo 68. Es decir, que Mayo 68 alguna ha hecho algo. Pero ya es significativo que las propias universidades chilenas no tengan a la vista un movimiento latinoamericanista con tintes sociales clarísimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que si acaso hay una referencia de reforma estudiantil es Mayo, ¿no? Porque es más chico, porque es francesa, ¿no? Pero eso es significativo. Por eso a mí también me gustó de verdad mucho estar acá hoy, ¿no? Ser invitado a un coloquio así. Entonces no sé si tengo éxito, yo es Marachaco. Muchas gracias. Bueno, si no hay otra intervención, nadie se le antoja. Esperemos que les haya llegado. Me temo que este silencio de algunos, ¿verdad?, muestra que sí les ha llegado. Les agradecemos mucho, doctor Francisco de Lara, usted por aquí con nosotros y por lo que ha compartido. Gracias.
Uy, pues eso.